Buenas noches. Buenas noches. Saludos, buenas noches. ¿Me escuchan? Anadelia, ¿me escucha? Sí, maestro, lo escucho. Se escucha bien, muy bien. Vamos entonces a dar minutos. Ve en mi pantalla lo que estoy compartiendo. Ana, Sí, maestro, lo estoy viendo en la pantalla. de acuerdo. Entonces vamos a esperar unos minutitos. De acuerdo. A las 7:10 iniciamos con lo que estemos, porque como quiera este encuentro hay que tener. Dejamos la grabación para los que no puedan conectarse.
juego comienza en 3, 2, 1. El juego comienza en El juego comienza en 3, 2, 1. El juego comienza en ¿Qué les parece si iniciamos, jóvenes? Bien, vamos a iniciar. ¿Quién se anima para bendecir el momento con una oración, por favor? ¿Quién se anima? Dalvin, por favor, haga la oración. Dalvin Disla. Buenas noches, amante Padre, amante Dios. En este día te agradecemos por todas las cosas buenas que tú nos das, todo lo que nos has permitido vivir. Gracias por la familia, Señor Jesús, por la salud. Te pedimos en este día que puedas tú interceder en la vida de todos y cada uno de los que nos encontramos presentes en esta clase y que seas tú el guía en nuestra vida y en todo nuestro proceder. En el nombre de tu Hijo Jesús, todo esto te lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Amén. Qué bueno, qué bien. Jóvenes, reiterarle la disculpa de que la semana pasada no pudimos sostener encuentro. Felicitar a los que trabajaron la unidad. Lo hicieron muy bien. Todavía seguimos en básico.
exhortarle a que se animen a trabajar y continuar con la capacitación en Excel intermedio y avanzado. Puede que sea conmigo, puede que no, pero en todo caso les animo de entrada. Voy para finalizar con la parte de lo que es el contenido de Excel básico. Vamos a ver algunas funciones básicas, como el módulo, ¿verdad? Dentro de ella está la creación de tabla, la creación de gráfico, la función suma de manera diferente, la función promedio, la función mínimo, la función máximo, funciones básicas de Excel. Eso es lo que vamos a explorar en el día de hoy, a trabajar con ustedes en el día de hoy. ¿De acuerdo? Hasta el momento las funcionalidades que ustedes han visto, y me gustaría también que me señalasen, ustedes han visto los videos y qué le han parecido, si le han servido, se suscribieron en el canal, han encontrado cosas interesantes que le ha ayudado y le ha mejorado su entorno laboral. Esto, me gustaría que si alguien tiene alguna opinión de entrada. No me diga que nadie se ha suscrito ni tiene algún tipo de comentario. Ingeniero Luis, adelante. Adelante, Luis. Perdón, maestro, lo que pasa es que voy manejando, entonces no encontraba dónde accionar el micrófono. ¿Me escucha, verdad? Sí, perfectamente. Ok. Maestro, yo me suscribí dentro de la página, pero no he tenido el chance de navegar mucho en la plataforma. Solamente veo los videos que son para la clase en sí. No sé si el canal del otro joven también es parte de su grupo o eso es otra persona, no me fijé. Pero eh, yo trabajo con presupuestos. Hay algunas cositas que he visto en la clase que me han parecido muy fructíferas. Y al yo trabajar con presupuestos, siempre tengo que trabajar con Excel. Y me ha ayudado, gracias a Dios. Bueno, que bueno, ya a medida que vayamos avanzando eso va a ir mejorando. Alguien más tenía la manita levantada. ¿Quién era? ¿Alguien más? Bueno, pues entramos. Lo primero que vamos a ver en el día de hoy es lo de creación de tabla en Excel. Antes de pasar a la suma y las funciones básicas de Excel, que vienen inclusive en apartado en un grupo, en un bloque, dentro del área de trabajo de Excel. Excel, y ya hablamos de esto, de que las tablas tienen registros, que los registros pertenecen a la fila, que los campos pertenecen a las columnas y que las tablas como en esencia deben tener los campos en las columnas, o sea, los nombres subjetivos que van a representar cada uno de los registros deben estar en la columna, como en este caso. Ustedes están viendo la base de datos que tengo aquí de reporte de venta, producto, enero, febrero, ¿la ven? Sí, se ve. Ok. Entonces acá yo tengo un título y tengo encabezado de cada una de las columnas, lo que son los campos. Y debajo registro, aquí esto es una base de datos con 20 y tanto de registros. Pero para lo que vamos a hacer no va a servir. Vamos a hacer una tabla, en principio, si se quiere, tipo tabla. Hay dos maneras de ejecutarla, o más bien hay más de dos maneras, porque se pueden crear tablas también estilos libres, o lo que también en Excel le llaman mano alzada,
que es tú seleccionas todo el área que tú quieres cuadricular con la tablita y le asigna todos los bordes. Eso ya nosotros lo vimos, ¿verdad? Y es la manera más básica, todos los bordes, y ahí ya estaría la tabla. En el caso de esta le vamos a dar un formato, pero un formato básico tipo tabla. Lo primero que vamos a hacer, y esto yo lo voy a repetir, en Excel, pese a que esto es un título de esta base de datos, o sea que no está dentro de la base de datos en sí, en este caso, por eso tiene esta línea, esa fila totalmente en blanco, que es otra de las características de la base de datos, que no podemos dejar un registro totalmente en blanco, porque pasaría lo siguiente: si yo creo, por ejemplo, voy a copiar todo esto, control C, y voy a dejar la fila 24 totalmente en blanco, suponiendo que esto fuera contenido adicional a la base de datos, que sea contenido real. Si yo esto lo creo, o el tipo tabla, y quisiera seleccionar de ahí para abajo, entonces si yo presiono control Chi, la flecha hacia abajo, se va a detener ahí, porque ya él entendió, Excel entiende que en esa parte es la finalización de tu base de datos. Si la persona que esté haciendo el análisis de la base de datos no se secciona que hay más elementos de ahí para abajo, pues puede entregar datos totalmente erróneos, o datos más bien no erróneos, sino datos inconclusos, que lo cual podría provocar en su defecto una gran problemática en una empresa a la hora de tú entregar algún reporte con datos estadísticos y así sucesivamente. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, no dejar un registro totalmente en blanco ni un campo, o sea, una columna totalmente en blanco. No es correcto. Debido a eso voy a volver hacia atrás y voy a comenzar a darle formato, en principio estilo libre, y luego le voy a dar formato tipo tabla. Lo primero que voy a hacer, y esto lo voy a explicar, en la base de datos tampoco combinamos celdas. O sea, no podemos combinar, no es lo correcto, aunque en esta base de datos sí se podría, porque esto es simplemente un título de la base de datos. Lo que yo le haría una gráfica sería a este contenido de aquí para abajo, a esto sí yo lo graficaría, y tomaría esto como título de la gráfica, que lo puedo agregar en mi gráfica. O sea que no es, en este caso sí, pero en todo caso vamos a enseñar cómo se le da formato para centrar y darle un formato completo. Yo voy a seleccionar este rango de celda, desde la A hasta la G. Voy a presionar botón derecho y voy a dar formato de celda. Hay un botón, una función también que me sirve para dar formato de celda, que es esta que está por aquí, esta que se ve ahí. Esa que se ve ahí, que dice celda, esa también me sirve para dar formato de celda, pero igual botón derecho aquí abajo dice formato de celdas. ¿Lo pueden apreciar? ¿Lo ven, Sí, chicos? sí. Entonces, hagan Sí. clic en formato de celda y no va a aparecer todo lo que le puedo aplicar como formato a una celda. Desde la categoría, el tipo que yo quisiera definir, la alineación. En este caso lo que voy a hacer es alineación. Como yo seleccioné un rango de celda desde la A, B hasta la G, voy a decirle que me alinee el texto, centrar a la selección. ¿Para qué? Para que horizontalmente se coloque justo al centro, pero también en vertical, o sea, de arriba hacia abajo, también lo ponga justo al centro. O sea, que quede, si la fila yo la amplío, o sea, la pongo más alta la fila, automáticamente el texto se va a ir al centro, no se va a quedar arriba ni abajo, se va a ir al centro. Vamos a darle a aceptar. Bueno, vamos a darle formato total. Podemos cambiar el tipo de fuente, cambiarle el tamaño de fuente, podemos agregar los bordes, lo vamos a hacer, y vamos a agregarle un relleno más o menos un colorcito pastel. Si vamos a agregar en un reporte, en una base de datos, algún tipo de color, de lo prudente es agregar la primera línea, que son los colores más apagados, que no son apagados en sí, porque cuando tú lo ves a la hora de impresión se ve bastante vivo. O sea que eso es un costo en el consumo de tinta, y a las empresas esta parte no le conviene. De hecho, los trabajos científicos no se hacen simplemente a tinta
negra. No se utilizan colores. Le damos a aceptar y automáticamente ya acá ya acogió el formato que yo le establecí. ¿De acuerdo? Ya para acá, ¿Entendí? lo que vamos a hacer ahora, dependiendo la versión de Excel, creo que desde la 2013 para arriba funcione, que yo puedo establecer que yo quiero que esta base de datos se convierta en una tabla presionando la tecla, el juego de tecla Control Q. Conocen la tecla de control, ¿verdad? Voy a colocar mi teclado en pantalla para mostrarle qué es lo que estoy diciendo, en caso de que alguien no sepa. Ok, por acá tengo mi teclado. Las teclas que acabo de mencionar para agregar una tabla es presionar esta tecla, la dejamos presionada y luego le presionamos la Q. Tanto con Control Q como Control T en la mayoría de las versiones de Excel funciona. Yo presioné Control Q y miren lo que me dice crear tabla. Entonces, fíjense un dato acá, que acá abajo dice, y ese cotejo debe estar siempre, no debemos quitarlo, porque acá él no va a agregar unos botones de filtro a los encabezados. Como en este caso, yo no tengo una clasificación, sino que tengo valores, esos filtros no van a ser de utilidad, por lo menos desde aquí para allá. Porque acá tengo unos productos, que esos productos, aunque diga producto 1, producto 2, pudieron ser nombre en específico. Jamón, queso, chorizo, bueno, anyway. Así sucesivamente. Pero en este caso, como dicen producto 1, producto 2, tampoco van a ser tan relevantes. Pero igual vamos a aplicarlo con Control Q. Dejamos esto seleccionado. Para yo presionar Control Q debo estar en un lugar dentro de la base de datos. Si estoy en un lugar en blanco que él no encuentre datos para poder crear la tabla, entonces no va a pasar nada. Aceptar y ahí estaría. Ya ahí yo agregué con apenas 3-4 pasos, creé un reporte, una base de datos, miren acá. Formato acá, formato acá. Si estos botones, como en el caso de que ya lo mencioné, ¿para qué son los botones? Para yo poder filtrarlos. ¿Recuerdan de la unidad anterior? Los filtros. Sí. Entonces, para yo poder filtrar, si yo quisiera nada más mostrar en mi base de datos el producto 1, bueno, pues yo lo filtraría. Producto 1. Aclaro, y eso lo repito, cuando hacemos un filtro no quiere decir que la base de datos se modificó. Lo que pasa es que se ocultan las demás filas. ¿Por qué? Porque necesitamos ver en un momento ese dato, analizar, estudiar ese dato o ese conjunto de datos, y por eso hacemos los filtros con este budito. Si queremos borrar totalmente el filtro, bueno, pues nada más tenemos que hacerle clic acá. ¿Qué podemos agregarle a esto y qué podemos quitarle? Si estos filtros no son de utilidad y yo quiero quedarme con el formato de la base de datos, pues en esta área que se habilita esa pestaña diseño de tabla, o en algunos casos, en algunas versiones de Excel solo dice diseño, podemos quitarle este check que dice acá botón de filtro. Hacemos clic por acá y ahí automáticamente miren cómo los botones desaparecieron. ¿De acuerdo? Esa es una opcionalidad. Si yo quisiera acá debajo que él me agregue los totales, pues yo le agrego el cotejito a esta fila totales. Y miren cómo acá él me agregó el total. Pero lo interesante de esto es que esto acá, si yo necesito el promedio de mayo, el gerente me pide de todos los productos vendidos en mayo que me dé el promedio. Entonces, pues automáticamente yo hago clic acá porque él agrega estas funcionalidades y hacemos clic en promedio. Ahí ya yo tendría en mi reporte el promedio de mayo. Necesito de abrir el máximo, la venta máxima, que al ojo por ciento por acá podemos notar que es 47.562.
Como son pocos datos, lo podemos apreciar, pero si fueran cientos de miles de datos sería imposible. Máximo, mírenlo ahí. En marzo yo quiero saber el mínimo de producto vendido. Bueno, pues hacemos clic acá y presionamos la funcionalidad de mínimo y ahí estaría. Y así sucesivamente yo puedo agregar sin necesidad de saber la función, la suma, la variable, más funciones. Acá yo puedo agregar todas las funciones de Excel, las puedo agregar, escribir acá cómo se llama la función que voy a aplicar y automáticamente me va a aparecer la sintaxis de la función que debo agregar. ¿De acuerdo? En caso de que yo no quiera las filas totales, bueno, pues simplemente la deshabilito. Si yo fuera a agregar un producto 21, esto es lo interesante de las tablas, producto 21, suponiendo que tú estás haciendo este proceso manual, automáticamente yo tabule, todos los demás campos van a coger el formato. Miren acá, esta es una base de datos que comienza franja sin franja, franja sin franja. Entonces aquí fue sin franja, este tocaría tener franja color azul. Si yo tabulo, automáticamente tomaría el formato. Y lo que yo escriba acá, por ejemplo 41,000, además eso va a tomar el formato que tiene la base de datos arriba. Mírenlo ahí, automáticamente en moneda, separador de millar, separador decimal, y así sucesivamente todo iría tomando los formatos. Eso es lo interesante de Excel, de trabajar en tabla, que tú no tienes que repetir en caso de agregar más contenido a una base de datos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, chicos? No question. Suponiendo que yo tengo ya esta base de datos y a esta base de datos yo quiero graficar esta base de datos. Hay varias maneras de graficar, 3, 4 maneras diferentes de obtener una gráfica. La segura más confiable es en un lugar dentro de la base de datos hacer clic y presionamos la tecla alterna y luego F1. Me refiero a la tecla alternativa y luego F1 y automáticamente Excel va a colocarte un gráfico preestablecido. Mírenlo ahí. Acá yo tendría, esto lo podemos poner más grande para poder apreciar y tener una mayor lectura de la gráfica. Ahí estaría. Como mi gráfica, perdón, mi tabla no tiene un encabezado, pues este título yo lo puedo obtener a través de este. Voy a copiar esto, control C, y acá voy a hacer doble clic, voy a seleccionar esto y voy a pegar. Y ahí ya yo tendría que mi gráfica lo que representa es el reporte de ventas. Y sería subjetivo a la base de datos que estamos trabajando. ¿De acuerdo? A medida que yo pueda, que yo vaya ampliando, se va a ir viendo más contenido. Elementos de la base de datos. Por acá yo tengo un signo de más. El signo de más es para agregar tanto el eje, el título de la gráfica, la leyenda, que son estas que están por acá abajo, la línea de cuadrícula, que son esas líneas, el título del gráfico, que es este. Y así sucesivamente, todos los datos que contiene el gráfico yo lo puedo agregar o quitar por acá. Por ejemplo, si yo quito el eje, miren ahí cómo se acaba de ir esta parte de acá. El eje lo representa esto que está acá. Si yo quito el título del gráfico, pues entonces se me iría el título del gráfico. O sea, que dependiendo lo que yo necesite, lo voy a quitar o agregar. La leyenda, ahí se iría la leyenda. Y así sucesivamente. Puedo ir agregando por acá, yo puedo darle formato, el tipo de gráfico que yo quiera utilizar. Por ejemplo, ahí está. Y por acá yo puedo filtrar en el gráfico. Por ejemplo, yo nada más quiero que tú me muestre enero, la gráfica de enero de cada uno de los productos. Si yo hago clic ahí,
automáticamente si yo le doy a aplicar, pues va a aparecer enero. Miren que colocándome encima, ahí me muestra que enero, que está de color azul, lo muestra resaltado, lo demás lo deshabilita, lo muestra apagado. Si yo le doy a aplicar, bueno, pues se aplicaría que me aparecería el mes de enero y acá en la gráfica igual aparecería lo mismo. O sea que yo puedo decir, déjame ver qué producto en enero fue el que tuvo mayor venta. Por acá automáticamente ya yo sé que fue este que casi alcanzó los 50,000. El producto número 11. Este también 48,000. Por acá 48,600. Esos dos vendieron lo mismo. Este es el producto de mayor venta, el producto 11. Estos pueden ser vendedores. Y si yo quisiera, por ejemplo, como enero ya pasó y estamos en febrero, suponiendo que yo soy una empresa y que quiero hacer un tipo de compensación o de reconocimiento a uno de mis vendedores, pues esta es una técnica que funciona. De hecho, habría que hacer una presentación tal cual como se ve acá, y explicar por qué el vendedor es la persona favorecida con el premio en base a los datos estadísticos, porque no puede ser una decisión, valga la redundancia, una decisión por galanariamente, sino que debe ser sustentada. Eso servirá para el vendedor que tenga mayor productividad, aumente su productividad, y los que le siguen, que le siguen bastante de cerca, que comenzando desde aquí, y pues se preocupen en febrero más por vender más para ser los beneficiados. O sea que ese tipo de cosas tienen una usabilidad bastante importante en las empresas, y ustedes que trabajan algo parecido, me imagino que las gráficas son de bastante utilidad para ustedes, ¿verdad que sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo bien, profesor, todo bien. Bueno, Bueno, profe, yo le estoy cogiendo el hilo, pero sí, más o menos se va entendiendo. muy bien. Recuerden que el video queda, lo pueden repetir, lo pueden eh, ver cuantas veces necesiten. Ay, sí, qué bueno, qué bueno. Gracias. Siempre. Un placer. Esa es la primera forma. Ya vimos que para la tabla con control Q o con control T hacemos la base de datos, la llevamos a tipo tabla. Para lo del gráfico vimos que ¿qué juego de tecla yo dije que para hacer el gráfico? ¿Qué me dice? Alterna F1. Hay otras maneras de lo del gráfico, inclusive yo puedo crear un gráfico desde fuera e insertar luego los datos que yo necesite en caso de que yo no necesite utilizar todos los datos, o en caso que también lo vaya a insertar todo. En la pestaña insertar por acá hay una opción o un bloque que se llama gráficos, y acá están los tipos diferentes de gráficos que podemos utilizar en Excel. Voy a coger el primero, el de columna, como era en el ejemplo anterior. Entonces por acá vamos a seleccionar los datos manualmente. En caso de que yo quiera seleccionar datos específicos, esta es una manera bastante útil para hacer los gráficos. O de la otra manera se puede hacer pues, seleccionando todos los datos y luego quitándolo. Cualquiera de las dos formas es válido. Entonces tengo mi planilla de gráficos, pero el área en blanco, como se ve acá, porque no hay datos seleccionados. Entonces simple y llanamente yo tengo que presionar en diseño de gráfico, por acá donde dice seleccionar datos, y en seleccionar datos yo voy a seleccionar mi base de datos total. Control Chi, la flecha hacia abajo, Control Chi, la flecha hacia la derecha. Si yo le doy a agregar acá, automáticamente él me crearía el gráfico. Mírenlo acá. Me agregó los meses, suponiendo que en mi gráfica yo lo que necesito es de enero a marzo. Bueno, pues yo quito la selección de los meses que estén posteriores, ¿verdad? Y suponiendo que nada más necesito 4 productos, pues lo mismo haría.
En este caso vamos a dejar todos los productos porque son muchos para no quitarlo, o suponiendo que los 3 primeros productos yo no los necesito, nada más necesito febrero y marzo, pero a partir del producto 4, entonces ahí yo crearía mi gráfica con los datos, mírenlo ahí, que le acabo de señalar. Producto 4 hasta el 21 y los 3 meses que seleccioné: enero, febrero y marzo. Esa es otra manera. Igual hacemos para cambiar el título. Acá no tiene la leyenda, vamos a agregársela. Miren acá, como está bastante pequeño, vamos a ponerlo más grande para que tenga mayor vistosidad, y ahí estaría. O sea que los gráficos es bastante intuitivo el aprendizaje. En mi canal de video de gráfico tengo un video de gráfico dinámico que se utiliza para dashboard y tablas dinámicas, que le invito a que lo busquen en el canal, y si alguno lo necesita en particular, se lo puedo compartir el enlace mañana. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos visto 2 maneras de crear gráficos. La tercera manera es prácticamente muy similar dentro de la base de datos. Es esta manera, yo prefiero hacerla automáticamente con Alterna F1 en vez de hacer este paso, colocarme dentro de la base de datos, clic en insertar, luego en gráfico. O sea, hace exactamente lo mismo que con Alterna F1, pero por acá hay que utilizar el mouse. Lo que va a variar es la utilización del mouse. Y ya vimos cómo nosotros podemos modificar o agregar o filtrar, que son estos elementos que tiene por acá el gráfico. E incluso por acá podemos cambiar el formato del gráfico también, pero por acá también puedes hacerlo. E inclusive tú puedes personalizar con los colores que tú quieres utilizar. Todo va a depender de lo que tú quieras lograr. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Si no tienen duda ni pregunta, entonces vamos a avanzar. Déjenme ver qué ejercicio es que tenemos para ver qué ejemplos utilizamos para que sea de mayor utilidad y sea más fácil para ustedes poder hacer la práctica. La unidad 4, que es nuestra última unidad, contendrá un foro, un libro de Excel con varias actividades, y hay una pequeña evaluación para que ustedes hablen un poquito de lo visto. Bueno, lo tengo oculto todavía. Déjenme ponerlo visible ya, configurarlo para que ustedes puedan verlo y puedan ir trabajando de inmediato en lo que es esta unidad. Muy bien. Confírmenme que me están escuchando. ¿Te escucha, Sí, maestro? me escucho. De acuerdo, entonces. Sí, estamos escuchando. Perfecto. Entonces vamos a descargarla. Por acá está descargando. Un segundo. Vamos a cerrar esto. Sobre tabla y gráficos no quedó duda. Ya lo demás es versiones de gráfico. Es que usted dirá, profe, pero usted no explicó el de columna y columnas agrupadas, no explicó columnas apiladas. Todo va a depender de lo que tú quieras lograr con el gráfico, el tipo de reporte. Por ejemplo, el de columna agrupada es muy, como se dice, muy útil para este asunto de cuando tú estás trabajando por clasificaciones así como estas, en meses, en producto, por categoría y ese tipo de cosas. El de columna apilada, o agrupada, apilada, se utiliza mucho cuando tú, para el área de la enseñanza, por ejemplo, tú divides una asignatura en una parte 10 puntos de exposición,
30 de teoría y 60 de práctica. Entonces, para dividir y que en el reporte salga la división tal cual, entonces se utiliza este de columna apilada y así sucesivamente. Cada uno de los gráficos, el de pastel o de anillo, se utiliza mucho en el mundo de la política para el asunto de los porcentajes, las encuestas y ese tipo de cosas. O sea que cada uno de estos grupos, este gráfico de Pareto se utiliza en lo que son estudios de campo en la universidad y ese tipo de cosas. Esos gráficos de lineal, gráfico de Pareto. Y así sucesivamente. Ya descargó, vamos a ver qué es lo que se propone en la unidad. Funciones básicas, promedio, venta máxima y la creación de gráfica. Y ahí están las instrucciones. O sea que en esta parte de creación de gráfica ya la vimos. Y esta parte de lo que es las funciones básicas la vamos a ver en breve. Vamos para allá. Vamos a cerrar esto. Vamos a ver unos libritos que hay por acá. No, vamos a guardar esto y comenzamos con esta parte. No, vamos a comenzar primero con la suma. Hay muchos ejercicios de la suma. Yo lo voy a hacer si se quiere un poquito rápido, pero no tienen complejidad. La manera más rápida para uno crear la función suma, igual existe una funcionalidad. Yo voy a seleccionar todo este campo de acá y voy a seleccionar todo esto de acá y voy a presionar un juego de tecla y automáticamente ya ahí va a estar la suma. Y ustedes pueden apreciar que sí es la suma, porque este campo, que es el último que se seleccionó para seleccionar este rango de acá, está acá arriba, miren, que es la B15, mírenlo ahí, columna B, fila 15, mírenla ahí. Y dice suma desde la B2 hasta la B14. Aquí hay un detalle, que ahí hay un campo en blanco, pero esto está hecho adrede por el asunto de que en las bases de datos, se lo hemos mencionado ya varias veces, que no se deja registro en blanco. Pero igual ese campo en blanco, si yo agrego un valor ahí, igual me va a sumar el total acá. Y acá hay otro detalle, acá yo estoy obteniendo la suma, pero si ustedes analizan, acá hay una sumatoria por categoría. Por ejemplo, en enero es la sumatoria de esos tres. Ahí está, categoría 1. En febrero, esta es la sumatoria de esos tres. Y así sucesivamente. Categoría 2 lo mismo. Y categoría 3 lo mismo. Entonces pasaría lo mismo, que yo nada más tendría que obtener los resultados en caso de que yo quisiera hacer un reporte real, que tuviera una lectura real. Yo sumaría simplemente las categorías. Total de la categoría 2 total y categoría 3 total. Pero en caso de que lo quiera en desglose por los meses, por ejemplo, categoría 2, porque acá hay unos desgloses, servicio 2.1, servicio 2.3, servicio 2.3, que esto puede ser embutido, salchichón, salchicha italiana, salami y así sucesivamente podrían ser. Entonces, si quisiera por dentro de la clasificación algún artículo, entonces tendría la sumatoria así. O sea que para hacer la suma, la manera más básica es presionar alterna y donde se coloca el signo de igual. Si en tu computadora, en tu ordenador, para tú sacar el signo de igual así, tú necesitas presionar chi, pues entonces tiene que darle alterna chi igual. Esta funcionalidad en Excel 365 funciona sin problema, pero en algunas versiones de Excel no funciona. Entonces vamos a ver otra forma de hacerlo. Lo hicimos alterna igual y automáticamente ahí está la función de suma. La función de suma es la que tiene más manera de hacer. La otra manera es, voy a seleccionar. Voy a seleccionar en principio esta parte, porque por un asunto de que perdería la referencia, porque esto es columna y esto es fila. Entonces voy a colocar el resultado acá. La funcionalidad es la siguiente. Escribimos la función que se llama suma. Presionamos la tecla tabuladora.
para que él me autocomplete y me muestre la sintaxis de la función. Con la flecha del teclado yo me voy a mover en la hoja de trabajo y voy a presionar Shift y voy a arrastrar hacia la derecha, o sea, la flecha la voy a presionar hacia la derecha. Ya ahí yo seleccioné desde la B hasta la G, y mírenlo ahí el rango B, 2.G. Ya nada más tendría que cerrar el paréntesis y presionando control y la tecla enter, automáticamente ahí yo obtendría todos los resultados. ¿Lo tienen? ¿Se entendió, chicos? Lo mismo haríamos acá. Igual suma, tabulo. Voy a seleccionar hacia arriba. Si yo presiono control Chi ahí, ya selecciono control Chi, la flecha hacia abajo, ya ahí seleccioné ese rango completo. Ahí lo hice más rápido. Cierro el paréntesis, control enter, y ahí tendría la sumatoria de todos estos valores. O sea que quizá muchos de ustedes, o algunos de ustedes, para no hablar de muchos, algunos de ustedes a lo mejor harían igual suma, abren paréntesis, cogen su mouse, seleccionan, cierran paréntesis, enter, y luego Exacto, profesor. Algunos sí, claro, casi todos. haríamos esto, ¿va? Y luego haríamos lo mismo para eso. Miren el tiempo precioso que hemos utilizado para hacer algo que cerramos paréntesis, enter, y ahí tendríamos el resultado. El resultado está correcto, no está mal, pero eficiencia es lo que se busca. Y facilidad a la hora de obtener las cosas. La eficiencia siempre va a llevar que facilitan los procesos. La forma que facilite más un proceso es eficiencia. Entonces, imagínense, vieron la forma en que ustedes lo han estado realizando. Miren la forma en que yo le invito a que hagan. Alterna signo de igual. ¿Se parece? Así es, profesor. Gracias. Muy bien. Por acá tenemos. Vamos a ver. Un segundo. Ok, lo mismo pasa con este. Acá yo tengo una pequeña base de datos. En este caso yo no puedo presionar control Chi y la flecha hacia abajo porque esto no está definido como tabla, no tiene los bordes, y Excel entiende que tú quieres trabajar con todas las cuadrículas. Entonces lo puedo seleccionar con Chi presionando hacia abajo, o igual lo puedo hacer con el teclado. Perdón, con el mouse. Igual puedo hacer mi selección con el mouse. Seleccioné. Bueno, vamos a seleccionar hasta este campo. Y vamos a seleccionar este otro. Alterna igual, y ahí estaría el resultado. Acá pareciera que hay un error, pero no es un error, sino que esto no estaría no tendría espacio suficiente para que el contenido pueda apreciarse. Acá tenemos una comparación, o no, más bien un porcentaje, un cálculo de porcentaje. Acá me están indicando que en los diferentes sectores económicos, agricultura, ganadería, un crecimiento dependiendo del sector. En agricultura, un 3% anual. Entonces tenemos un valor a partir del año 2019, un crecimiento de un 3%. Entonces, para hacer esto hay que tener una idea de funciones aritméticas.
¿Cómo hacemos esto? ¿Alguno de ustedes sabe cómo calcular ese 3% de incremento? Bueno, fuera de lo que es Excel, ¿verdad? Sí. Yo cojo los 24.125 y lo multiplico por el 3% y luego ese resultado lo sumo a los 24.125. Yo Entonces, tendría la forma, creo. ¿eh? O sea, yo estoy diciendo la fórmula matemática, ya en Excel veremos a ver. Si tomamos los 24.125 y lo multiplicamos por 1.03. Por 1.03. Vamos a ver. Igual 24.000 y lo multiplicamos por 1.03. También, sí, exacto, 1.03, 1.03. como dice el joven, claro. Esa es una forma. Hay una fórmula matemática que hace lo mismo que eso. Lo único que tendríamos es que agregar y sumarle a la celda B5 a esta. Lo mismo que él acaba de hacer, se puede hacer de la forma siguiente. Ejemplo, lo voy a hacer en la de abajo. La que él dice está exacta, sería tomar igual. Y la que él dice inclusive ahorra más el proceso. Tomamos el valor, lo multiplicamos, abrimos paréntesis, que es realmente como aparece la fórmula, esa fórmula, ¿cómo se llama? Fórmulas financieras. En la fórmula financiera aparece de esta forma. 1 más el valor del por ciento, esta celda que está acá. Yo le voy a poner el signo de peso porque la columna no va a variar en caso de, o sea, la referencia. Voy a referenciar la fila, ¿verdad? Perdón, la columna. Signo de peso y voy a cerrar paréntesis. Es exactamente lo que él hizo. Si hago enter, ahí yo le estaría aplicando el 2% de incremento a este valor. ¿De acuerdo? Ambas funcionan igual. Ahora, el 3% acá, ¿cómo yo lo haría entonces? En el año 21. ¿Quién me dice? Sería tomando como referencia el año, la misma, tomando el año. O sea que en vez de tomar como referencia C5, se estaría tomando como referencia D5. Exacto, tomaríamos la de 5 y entonces lo multiplicaríamos. Dila la función. D5 abrimos paréntesis, Por el porcentaje por 1 más 1 más el porcentaje de crecimiento. el porcentaje de crecimiento y vamos a Y fijar fijamos, la referencia de la sí, celda, la columna en este caso. Hacemos enter y ahí tendríamos un crecimiento. Esto se utiliza mucho en el campo de los negocios, las tiendas, las empresas y en el campo financiero y económico. Claro está. ¿De acuerdo? Ya una vez, por ejemplo, ya yo la creé para esta, ya nosotros sabemos que haciendo doble clic o arrastrando va a crear ya la demás. Y la otra nada más tendría que variar, en vez de que sea la C, aquí fue, para acá pasó a la D y acá va a ser la E. Lo que va a variar es exactamente eso. Y punto. Lo importante es la funcionalidad en sí. ¿De acuerdo? Otra forma de sumar, en Excel nosotros podemos hacer cálculos y a un valor quitarle una suma. Suena raro, pero es posible. Por ejemplo, acá yo voy a agregar la FP dice que un 12% y la salud dice que un 7%. Entonces, estos es una sumatoria. Estos descuentos se suman y se le quitan a este valor. Eso es lo que dije de otra forma anterior. Eso se entiende y cada uno de ustedes sufren
o no sufren, porque eso es un beneficio entre comillas. AFP y salud, va, se lo descuentan. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a hacer el cálculo acá. ¿Quién me dice? Igual. La manera más fácil para hacer ese cálculo de la AFP, que es un 12%, ¿cuál es? Hola. Igual. La celda B4, que es el sueldo base, porque ese descuento va a salir de tu sueldo base. Y lo multiplicamos. En este caso, para hacerlo directamente, lo vamos a multiplicar como es un 12%, sería el 12, agregarle simplemente un 0, 0.12. Esa es la manera más rápida. O podemos hacer, como este es un campo, una columna, una constante, podemos utilizar esta perdón, columna no, esa celda es constante, podemos utilizar esa celda, pero habría que fijarla, o sea, hacer la referencia totalmente absoluta F4 y ahí la haríamos referencia absoluta. Con que presionemos enter ya tendríamos el 12% de 3070, que vendrían siendo más o menos 370 pesos, exactamente 368 pesos. Ahí estaría. Lo mismo podremos. ¿Cuándo? Entonces yo quiero saber. Lo mismo podemos hacer para calcular el porcentaje de la salud, en este caso un 7%. Otra manera de hacerlo es igual el sueldo base multiplicado por 0.07 y ahí tendríamos también el resultado. Con el único detalle que si la salud hoy es un 7% que te están descontando, pero si mañana sube a un 8%, entonces tú tendrías que cambiar eso en toda la celda que tú le estés aplicando el descuento. Por eso es que preferiblemente trabajamos con la referencia de la celda y no con valores en sí. Pero igual el resultado va a estar bien, 214 pesos. La manera que yo siempre prefiero es fijar si esto va a ser algo que se va a mantener por largo tiempo, pero puede variar mañana y se le va a aplicar a múltiples celdas dentro de una hoja. Entonces es mejor por sugerencia entonces crear una constante, una celda constante y fijarla. Entonces lo correcto sería igual el sueldo base, lo multiplicamos por esta celda y la fijamos F4 y ahí agregamos ya la referencia absoluta, enter, ahí estaría. Entonces ahora, para tener el líquido a pagar, o sea, lo que le va a quedar a esa persona sería, vamos a igual, seleccionamos la celda B4, que es de donde va a salir, y le vamos a restar la sumatoria de estos dos valores. O sea que estamos restando una suma. Eso me refería cuando dije ahorita, vamos a escribir la función suma, tabulamos y seleccionamos este rango y cerramos paréntesis, enter. ¿Habían utilizado la función suma de esa forma? No, profesor. No. De acuerdo, entonces acá enter y ahí tendríamos el líquido a pagar. O sea, le quedaría a ese empleado de su sueldo 2.486,70. Ya para acá, si nosotros quisiéramos tener todos los resultados, y ahí lo tendríamos. ¿De acuerdo? Si yo quisiera. Yo lo haría también de otra forma, profesor. ¿Cómo? Tomando, por ejemplo, como referencia Vamos a la hacerlo. celda de base, de sueldo base más, o igual, como te lo quiero poner, sueldo base, Ajá, lo tengo ahí. ajá, menos, Menos. abro paréntesis, Ajá. C4 Más. más D4, cierro paréntesis, y ahí tiene que arrojarla igual. Exactamente. Cualquiera de las dos funcionalidades haría lo mismo.
¿Qué les parece, jóvenes? Excelente. Bien. De acuerdo. Hay otros ejercicios acá que es prácticamente más de lo mismo. Este total mensual. Estos son sumatorias. Ya mismo alterna igual. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Y lo mismo para acá. Alterna igual. Y vamos a ponerlo un poquito más grande. Ya ahí estaría aplicado el total. Vamos a ver qué más tenemos. El número 6. Por acá habla. Bueno, acá tenemos un total de ingreso. Acá habrá precio unitario y cantidad. Entonces, para yo obtener el ingreso total acá, ¿qué debo hacer? ¿Quién me dice? Tengo una farmacia o tengo una empresa y estoy vendiendo servicios. Y por acá tengo precio unitario, cantidad. Para yo obtener el ingreso total, ¿qué funcionalidad debo hacer? ¿Cómo lo aplico? La multiplicación. Exactamente. Entonces, ¿qué voy a multiplicar? Igual. 79 por 20. Son 79 que vale cada unidad por la cantidad de unidades que tenga. Exacto. En este caso, el AB2 porque no recuerden que no trabajamos con Ajá, exacto. Por la C2. por la C2. Entonces, C2. Enter y ahí estaríamos. Yo lo estoy haciendo de manera. Eso es, Ajá. no, lo digo yo que eso es como para sacar, qué sé yo, el inventario total en dinero de Exacto. una empresa o un servicio. Exacto. Yo lo estoy Digo, si haciendo. es precio de costo, depende si es precio de costo o precio de venta, pero eso es otro tema ya. Exactamente. En este caso es simplemente para explicar la funcionalidad. Ya lo de la parte que usted señala, ya Exacto, exacto, entrándonos ya al mundo de la contabilidad. exacto. Yo lo estoy haciendo de manera rudimentaria, si se quiere. Pero esto ya nosotros vimos que esto yo lo puedo hacer de un solo golpe. Yo tengo acá a 42 servicios. Como esto no está en una tabla, no lo puedo hacer más rápido porque tengo que hacer la selección, ¿verdad? Y no pasarme. Con control chi y la flecha hacia abajo yo lo puedo hacer si estuviera en una tabla, pero cuando no está en una tabla tengo que seleccionar arrastrando. Por eso es que debemos tabular, crear tablas. Entonces acá igual, y lo que ella acaba de señalar, que es la multiplicación de la B2 por la C2. Ahí está. Entonces control enter, ahí yo tendría los resultados totales de todas los registros, todas las filas. ¿De acuerdo? Pero por acá, miren, dice cantidad vendida de los primeros 5 servicios. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahí? A seleccionar las primeras 5 y luego ejecutar tal cual como hicimos en los pasos anteriores. Sumarlas, maestro, sumarla, porque le está pidiendo la cantidad vendida de los 5 primeros servicios. Sumar los 5 primeros servicios, el ingreso total que dice ahí. Bueno, si es tema de celda, desde la D2, perdón, desde la D2 hasta la ¿de qué? D6, será, ajá, y sumar y poner ahí esa cantidad. La función La está C, bien. la C, no la D, la C. Exactamente, debe ser porque ahí está hablando de cantidad vendida, no está Ah, hablando sí, de sí, sí, ingreso es total. cierto, sí, sí, es cierto, Entonces la C, sería la suma de porque la es de celda. unidades vendidas. Exactamente, entonces vamos a seleccionar las 5 primeras. Ahí estaría. De la C2 hasta la C6. Enter. Y ahí estarían la cantidad vendida de las 5 primeras son 94. La siguiente Exacto. dice ingreso total en dólares de todos los servicios. Aquí sí, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, hay que convertir eso en dólar ¿Mm? Hacemos la suma de todo y lo dividimos entre el tipo de cambio. entre Hacemos la eso. moneda de cambio. En este caso, pues, tenemos por acá, el dólar está a 62, me parece, pero vamos a poner, ahí hay un número.
Lo importante es que aquí hay una 6220. ¿A cuánto está? 6220. Ok, entonces, 6220. exacto. Pero aquí lo que importa no es que este valor sea correcto, sino que la función se aplique. Porque a la larga lo que estamos aprendiendo funcionalidades de Excel. No es aprendiendo contabilidad, finanzas, economía, agricultura. Se entiende, ¿verdad? Entonces hacemos la sumatoria total, ¿verdad? Igual, suma, tabulo. Hacia abajo, profesor, porque yo creo que usted sumó. Dice ingreso total Ajá. en dólares de todos los servicios. O sea, que tiene que irse hacia abajo porque yo imagino que usted sumó. Ah, bueno, si usted va a sumar ahora, perdón. No tengo la Exacto. suma. Si tuviera la sumatoria, Ahí. hubiera un éxito, lo que usted acaba de señalar, pero no está. Entonces sumamos y alguien dijo que luego, ¿qué hacemos? Yo entiendo. Dividimos Ajá, entre el tipo de cambio. Entre el tipo de cambio. Y pues, en El caso de AG2. que es la G2, la vamos a fijar, por si acaso. Hacemos enter y ahí estaría. Ya para el siguiente, que es ingreso total de los servicios del 7 al 12. Ingreso total. ¿Aquí qué hago? Sumar el ingreso total del servicio 7 al 12. Si es el ingreso total, es en moneda, no es en Suma cantidades. O sea que es desde la C. D8 Ajá. hasta la D13, me parece. Si no lo que veo ahí. Exactamente. Ahí Hasta la está. de 13. Ajá, hasta la D13. Enter. Y ahí estaría el total. Ya lo demás es prácticamente más de lo mismo y ustedes ya tienen la lógica de cómo utilizarlo. Lo único que le hemos agregado algunos elementos adicionales de cómo hacerlo un poquito más sencillo. E inclusive ustedes a algunas de las funcionalidades hasta la han mejorado. ¿De acuerdo? De la suma no tenemos que seguir, ¿verdad?, con esto. No guardar. Promedio. Vamos a ver. Los promedios. Los promedios es más de lo mismo. Hay una función en la. Por acá arriba. ¿Dónde que estás? Acá. Acá en edición. Aquí se ve agrupado, pero esto aparece visible, un bloque visible. Por acá están las funciones básicas. Estas son las funciones básicas y esto es lo que se contempla, que una persona que sepa Excel debe saber graficar, debe saber hacer una gráfica, debe saber crear tabla y debe saber utilizar las funciones básicas. ¿De acuerdo? Eso es Excel básico. Entonces ya la función promedio la puedes escribir, la puedes utilizar por acá. Automáticamente, miren, yo presioné promedio, él me indicó Excel inteligente, me dice, mira, tú lo que quieres promediar estos valores. Entonces, si yo hago enter, automáticamente ahí tendría el promedio. Ya sabemos que yo lo hago de manera tradicional, pero eso lo podemos hacer de un golpe. Entonces, o lo podemos arrastrar, o así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ok. Por ejemplo, y para agregar también las funcionalidades, vamos a agregar el promedio acá de un solo golpe de todo. Igual, promedio, yo lo voy a escribir. Promedio. Yo puedo agregar la función escrita. Yo prefiero siempre escrita para un asunto de que cuando la hacemos por insertar función o buscamos un bloque donde esté la función, a veces puede que se te olvide y hay alguna funcionalidad que, por ejemplo, por insertar función no funcionan, o sea, no te permite. Por ejemplo, los sí anidados. La función sí, que es la función más versátil y más robusta de Excel y de los lenguajes de programación, que es el if en lenguaje de programación. Por acá no te permite. Entonces yo por eso todas las funciones prefiero
hacerla manualmente. Entonces seleccionamos, yo voy a seleccionar exactamente los campos, porque si yo le hago, yo puedo calcular el promedio con el botón promedio, ¿verdad? Pero me va a calcular el promedio de ese rango también que está en blanco. O sea, me va a agregar dentro de la función, dentro del rango de celda seleccionada, me va a agregar la B14. Pero como yo lo estoy haciendo de manera manual, voy a llegar hasta la B13. Voy a cerrar paréntesis, control enter, y ahí ya yo tendría los cálculos exactamente bien calculados, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a agregar, ya para finalizar con las funciones básicas, máximo y mínimo, y la función contar y contará. Por ejemplo, de este rango de celda, para yo obtener el valor máximo al ojo por ciento, yo veo que es 12.853. Simple y llanamente yo voy a buscar en edición acá, la función se llama máximo. Voy a hacer clic en la función MAX y voy a seleccionar mi rango de celda de donde yo quiero obtener el valor máximo, y ahí yo voy a obtener que mi valor máximo es 12.853 como habíamos indicado. Lo mismo, por ejemplo, valor mínimo. Hay una función que se llama mínimo. La puedo escribir igual. Yo me la sé, la función mínimo. Min. Mírenla ahí donde está. Tabulo. Y me voy a ir con la flecha del teclado y voy a seleccionar todos mis valores del rango de valores donde yo quiero obtener el valor mínimo. En este caso, al ojo por ciento, yo puedo determinar que el valor mínimo es 9.520. Entonces vamos a cerrar paréntesis y hacemos enter, y ahí estaría el valor mínimo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Hay una función que me sirve para contar registro. Se llama función contar. Tabulo, porque ya está ahí. Entonces voy a seleccionar un rango de valores donde hayan valores numéricos. Y cierro paréntesis. Entonces, este rango, este recuento, desde ahí, desde esta celda hasta esta celda, yo puedo tener el recuento ahí. O sea, ahí hay 12 valores. Desde la H2 hasta la H13. Pero miren algo. Si acá yo coloco la H1, que es donde dice promedio de ingreso, y le doy a enter, sigue diciendo que son 12. Pero realmente ahí hay un valor texto, va, no un valor numérico. Entonces la función contar me cuenta todos los registros donde hayan valores numéricos. La función contará por acá abajo está, ya la encontramos, tabulamos, seleccionamos el mismo rango que seleccioné en la otra, y miren ahora, me cuenta todos los valores donde encuentre algún resultado. ¿De acuerdo? ¿Duda, pregunta? ¿Algo que quieran añadir? De la unidad anterior, que hay alguna duda, algo que ustedes quieren que le aclare. ¿Estamos bien? Chicos, ¿estamos bien? Sí, Hasta estamos ahora. bien, maestro. Sí. No, vamos bien, profe. Pues de la parte básica, jóvenes, eso era lo que teníamos para compartir con ustedes. Si ustedes no tienen nada más que agregar, hasta aquí se lo dejaríamos. No, Maestro, ah, perdón, diga. no, diga usted. Ah, no, que yo iba a preguntar con relación a la unidad. ¿Tenemos chance hasta mañana para terminarla? La 3. La, realmente la unidad 1 y la unidad 2 ya no hay chance, pero la unidad 3 hasta
No, El, no, yo die- sé, yo estoy preguntando de la 3, de las 3. el 18, hasta el 18, si necesita alguien que se prorrogue, ahora del 18 en adelante ya no hay prórroga ni para la 3 ni para la 4. No, tranquila. Entonces, ¿usted va a subir la unidad 4 cuándo? Ya está disponible la unidad 4 para Ah, ya ustedes. está disponible. Sí, lo pueden verificar y cualquier cosa me escriben. En todo Ok, ok. caso, mañana yo le voy a... se pueden comunicar en caso de que no, que tengan algún tipo de dificultad. ¿De acuerdo? Déjeme ver, profesor, déjeme un momentico que estoy chequeando ahora. Estoy entrando a la plataforma. A ver, por favor. ¿Me espera un minuto? Sí, claro, estamos aquí. Ok, de un momentito, por favor. Sí, ya la vimos, ya está la unidad 4. Lo que pasa es que a veces el sistema se pone un poco extraño y las cosas no aparecen, pero sí, ya está la unidad 4. Por lo menos yo, por mi parte, lo confirmo. De acuerdo, entonces que bueno, es bastante básica la práctica que hay, la pueden hacer, eso se saque en una hora. Ah, bueno, tiene un examen, le va a tomar quizá un poquito más de tiempo, pero Exacto. el examen tampoco es que es algo muy complicado, es algo que ya ustedes saben. Nada, joven, de mi parte ha sido todo por hoy. Desearles santa y bendecida noche. Suscríbanse al canal. Vean los videos, comenten, denle like y todo lo que ustedes ya saben. Un placer y nos vemos en Excel Intermedio. Gracias, maestro, gracias. Un placer. Bye bye. Sí, Buenas noches. muchísimas gracias, profe. Diga feliz noche. Gracias I- por su tiempo. igual a Gracias por ustedes. todo. Feliz noche. Igual. Un placer. Gracias, buenas noches. Nos vemos luego.